Era una noche fría de octubre en Sevilla, una de esas raras ocasiones en las que el viento del norte se colaba entre los naranjos y hacía temblar las persianas de las casas. Yo, Miguel Ángel Herrera, caminaba por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz, con el móvil en la mano, releyendo una y otra vez el mensaje que acababa de recibir en el grupo de WhatsApp familiar: ven a casa esta noche. Hay algo importante de lo que debemos hablar. El tono cortante de mi padre, Antonio, no dejaba lugar a dudas. No era una invitación, era una orden. Mientras mis pasos resonaban en las callejuelas estrechas, mi mente daba vueltas tratando de adivinar qué podría ser tan urgente. Hacía meses que las cosas en casa no iban bien. Las miradas de mis padres se habían vuelto pesadas, cargadas de un juicio silencioso que me oprimía el pecho cada vez que nos cruzábamos en el pasillo de nuestra casa en la calle Mateos Gago. Mis hermanos, Lucas y María, apenas me dirigían la palabra últimos meses. Lucas, el mayor, siempre tan protector conmigo, ahora evitaba mis ojos en la mesa durante las cenas familiares. Y María, mi confidente desde pequeños, se había vuelto distante, como si de repente fuera un extraño en su vida. Algo había cambiado, y yo sabía que, de alguna manera, era el centro de ese cambio. Mientras me acercaba a la casa familiar, esa casona antigua con balcones de hierro forjado y macetas rebosantes de geranios, sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de la noche. En el fondo, temía lo peor. ¿Habrían descubierto mi secreto? Ese poder que llevaba años ocultando, esa capacidad que me hacía diferente y que tanto miedo me daba mostrar. Al llegar a la puerta, dudé un momento antes de usar mi llave. Por un segundo, consideré dar media vuelta y perderme en las calles de Sevilla, tal vez tomar un tren y desaparecer. Pero no, era hora de enfrentar lo que fuera que me esperaba al otro lado. Giré la llave y entré. El aroma familiar de azahar y canela que siempre impregnaba la casa me recibió, pero esta vez tenía un toque amargo, como si hasta el aire supiera que algo no iba bien. Desde el recibidor, pude ver que la luz del salón estaba encendida y se oían murmullos apagados. Cuando entré en la sala, supe al instante que no era una simple charla familiar. La mesa del comedor estaba puesta como si se tratara de una celebración, el mantel de hilo blanco que la abuela Carmen solo sacaba en Navidad, la vajilla de porcelana con bordes dorados, las copas de cristal que tintineaban suavemente con cada paso que daba sobre el suelo de mármol. Pero en el aire no había alegría, solo una tensión palpable que me oprimía el pecho. Todos mis familiares estaban allí, sentados alrededor de la mesa como un tribunal silencioso. Mis padres, Antonio y Lola, presidían la mesa con rostros serios y miradas esquivas. Mis hermanos, Lucas y María, estaban sentados juntos, sus expresiones una mezcla de incomodidad y algo que no pude descifrar. Mis tíos, Paco y Concha, ocupaban el otro extremo de la mesa, y la abuela Carmen, con su pelo blanco recogido en un moño impecable, estaba sentada en su sillón favorito, un poco apartada de la mesa pero con los ojos clavados en mí. No había ninguna sonrisa en sus rostros, solo expresiones serias y una incomodidad latente que parecía llenar cada rincón de la habitación. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. Nadie se movió cuando entré, como si mi llegada fuera el detonante de algo que todos temían. Mi padre, Antonio, fue el primero en hablar. Su voz, normalmente fuerte y segura, sonaba tensa y un poco temblorosa. Miguel Ángel, siéntate, por favor, dijo, señalando la única silla vacía en la mesa, justo en el centro, frente a todos. Me senté, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. El tintineo de los cubiertos y el suave roce de la tela al moverme parecían amplificados en el silencio de la sala. Mi padre se aclaró la garganta antes de continuar. Hijo, lo hemos discutido mucho. Todos los que estamos aquí. Y creemos que esto es lo mejor para todos. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. No eres la misma persona, has cambiado, y... Se detuvo un momento, y vi cómo intercambiaba una mirada con mi madre, quien asintió levemente, dándole ánimos para continuar. Creemos que es mejor para la familia si te vas. Las palabras cayeron como un mazo sobre mí. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones y que el mundo a mi alrededor se difuminaba. ¿Me estaban echando? ¿De mi propia casa? ¿De la familia? Mi madre evitaba mi mirada, sus ojos fijos en sus manos que retorcían nerviosamente una servilleta de tela.
Mis hermanos solo murmuraban entre ellos, como si no pudieran creer lo que estaba pasando. Mis tíos asentían como si ya hubieran firmado mi sentencia, y la abuela Carmen, ella solo me miraba con una mezcla de tristeza y algo que parecía ser resignación. No podía creer lo que estaba oyendo. Me estaban exiliando de la familia, como si fuera un extraño, como si nunca hubiera pertenecido a este lugar, a esta casa llena de recuerdos y risas que ahora parecían tan lejanos. Intenté hablar, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Sentía un nudo que me ahogaba, una mezcla de incredulidad, dolor y rabia que luchaba por salir. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Mi tío Paco, siempre el más directo de la familia, fue quien respondió: sabemos que hay algo que no nos estás contando, Miguel Ángel. Te hemos visto cambiar, alejarte de nosotros. Ya no eres el mismo chico que conocíamos. Pero sigo siendo yo, protesté, mirando a cada uno de ellos, buscando un atisbo de comprensión, de duda en su decisión. Soy vuestro hijo, vuestro hermano, vuestro nieto. ¿Cómo podéis echarme así? Mi hermana María, con lágrimas en los ojos, habló por primera vez: Miguel, te queremos, pero tenemos miedo. Hay algo en ti que no entendemos, algo que nos asusta. Sus palabras me golpearon con más fuerza que las de mi padre. ¿Miedo? ¿Me tenían miedo? A mí, que había crecido con ellos, que los había protegido, que los amaba más que a nada en el mundo. La abuela Carmen se levantó lentamente de su sillón y se acercó a la mesa. Su voz, suave pero firme, cortó el silencio. A veces, el amor significa tomar decisiones difíciles. Miguel Ángel, mi niño, sé que hay algo especial en ti. Algo que quizás ni tú mismo entiendes completamente. Pero este mundo, esta familia, no estamos preparados para ello. Sus palabras, aunque dichas con amor, me atravesaron como cuchillos. Ella lo sabía. De alguna manera, mi abuela había intuido mi secreto, ese poder que me aterrorizaba y fascinaba a partes iguales. Miré a mi alrededor, a esas caras familiares que ahora parecían las de extraños. La decisión estaba tomada, lo veía en sus ojos. No importaba lo que dijera, no importaba cuánto suplicara. Para ellos, ya no era parte de esta familia. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de sus miradas sobre mí. Por un momento, consideré revelarles la verdad, mostrarles quién era realmente, lo que podía hacer. Pero el miedo en sus ojos me detuvo. Si ya me temían sin saber, ¿qué harían si descubrieran la verdad? Si esa es vuestra decisión, dije con voz temblorosa pero firme, la respetaré. Pero quiero que sepáis que, a pesar de todo, os sigo queriendo. Y que siempre seréis mi familia, aunque ya no me consideréis parte de ella. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí de la sala. Subí las escaleras hacia mi habitación, esa que había sido mi refugio durante tantos años. Con manos temblorosas, comencé a meter ropa y algunas pertenencias en una mochila. Cada objeto que tomaba estaba cargado de recuerdos, fotos de días felices en la playa de Matalascañas, el libro que mi padre me regaló en mi último cumpleaños, el collar que mi abuela me dio cuando cumplí 18. Mientras empacaba, escuchaba los murmullos apagados que venían de abajo. Discutían, algunos lloraban. Pero nadie subió a buscarme, nadie intentó detenerme. Cuando bajé con mi mochila al hombro, la casa estaba en silencio. Mi familia seguía en el salón, pero nadie se atrevió a mirarme directamente. Solo mi madre, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, se acercó y me abrazó brevemente. «Te quiero, hijo», susurró. «Nunca lo olvides». Asentí, incapaz de hablar. Con un último vistazo a la que había sido mi casa, mi hogar, salí a la noche sevillana. El frío me golpeó, pero no era nada comparado con el frío que sentía en mi corazón. Mientras caminaba por las calles empedradas, alejándome de todo lo que conocía, una certeza crecía en mi interior: esto no era el final. Era solo el comienzo de algo nuevo, algo que tendría que enfrentar solo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar libremente. Ya no tenía que esconderme, ya no tenía que fingir. Era hora de descubrir quién era realmente Miguel Ángel Herrera, y qué significaba ese poder que latía en mi interior. El futuro era incierto, pero por primera vez, era mío para decidir.
Las calles de Sevilla, normalmente tan acogedoras y llenas de vida, parecían ahora un laberinto frío y solitario. Caminaba sin rumbo fijo, con la mochila pesando sobre mis hombros no solo por las pocas pertenencias que había logrado meter en ella, sino por el peso de lo que acababa de suceder. Las palabras de mi familia resonaban en mi cabeza como un eco interminable, cada una más dolorosa que la anterior. Me detuve en la Plaza del Salvador, dejándome caer en un banco frente a la imponente iglesia barroca. El reloj de la torre marcaba las 11 de la noche, pero para mí el tiempo se había detenido en el momento en que mi padre pronunció aquellas palabras: creemos que es mejor para la familia si te vas. No podía hablar. Un nudo se había formado en mi garganta, tan apretado que me costaba respirar. Las lágrimas que había contenido durante toda la reunión familiar ahora corrían libres por mis mejillas, mezclándose con el sudor frío que cubría mi rostro. La imagen de mis propios padres echándome sin ninguna emoción en sus rostros se repetía una y otra vez en mi mente, como una película de terror que no podía detener. Todo lo que alguna vez fue mi refugio, mi hogar, ahora se convertía en un sitio al que no pertenecía. La casa en la calle Mateos Gago, con su patio lleno de macetas de geranios y el aroma perpetuo a azahar, ya no era mi hogar. Los domingos de paella en familia, las tardes de estudio con María en la biblioteca, las noches de copas con Lucas en el alfalfa, todo eso se había esfumado en cuestión de minutos. Pero, soy tu hijo, murmuré al vacío, repitiendo las palabras que había dicho mirando a mi madre, esperando que ella dijera algo, que lo negara, que defendiera mi lugar en esa casa. Pero no lo hizo. Solo apartó la mirada con los ojos llenos de lágrimas, como si no pudiera soportar verme. Un grupo de turistas pasó frente a mí, riendo y tomando fotos de la iglesia iluminada. Su alegría contrastaba dolorosamente con mi estado de ánimo. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando el mío se había detenido por completo? Recordé las palabras de mi tío Paco: no es porque no te queramos. Es porque creemos que lo que haces, lo que eres, pone en riesgo a la familia. Ha sido una decisión difícil, pero es lo mejor. Sentí que me arrancaban el corazón. Ellos no sabían nada, solo veían lo superficial, lo que querían ver. No se molestaban en entender, en preguntarme. Solo me juzgaban, me condenaban sin juicio, sin pruebas. ¿Cómo podían decir que me querían y al mismo tiempo echarme de sus vidas? Me levanté del banco, incapaz de quedarme quieto. Comencé a caminar de nuevo, esta vez con un destino en mente. Mis pies me llevaron por las callejuelas estrechas hasta llegar al barrio de Santa Cruz. Allí, en una pequeña plaza escondida entre calles sinuosas, estaba el bar donde solía reunirme con mis amigos, el Rincón de Manolo. Entré, esperando encontrar consuelo en un lugar familiar, pero incluso allí me sentía como un extraño. Manolo, el dueño, me saludó con su habitual sonrisa, pero al ver mi expresión, su rostro cambió. Miguel Ángel, ¿qué te pasa, chaval? Parece que has visto un fantasma. No pude contenerme. Le conté todo, allí mismo en la barra, con la voz entrecortada por el llanto y la rabia. Manolo escuchó en silencio, sirviendo de vez en cuando un chupito de anís para calmar los nervios, como él decía. Mira, Miguel, dijo cuando terminé mi relato, no sé qué está pasando exactamente, pero sí sé una cosa: la familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces, la familia es la que tú eliges. Sus palabras, aunque bien intencionadas, no lograron aliviar el dolor que sentía. Porque en el fondo, sabía que había algo más. Algo que ni siquiera Manolo, con toda su sabiduría de bar, podría entender. Salí del Rincón de Manolo sintiéndome aún más solo que antes. Vagué por las calles hasta llegar al Guadalquivir. El río fluía tranquilo bajo la luz de la luna, ajeno a mi tormento interior. Me apoyé en la barandilla del puente de Triana, mirando el agua oscura que reflejaba las luces de la ciudad. Fue allí, en ese momento de soledad absoluta, cuando realmente sentí el peso de la traición. No era solo el hecho de que me hubieran echado de casa. Era el rechazo total de quienes se suponía que debían amarme incondicionalmente. Era el miedo en sus ojos, la desconfianza en sus voces, la frialdad en sus acciones. Pensé en mi poder, en esa habilidad que había mantenido oculta durante tantos años. ¿Era realmente tan terrible como para justificar lo que habían hecho? ¿Tan peligroso como para borrar años de amor y confianza?
Cerré los ojos y dejé que el poder fluyera por mis venas. No era algo visible, no era algo que pudiera mostrar al mundo, pero estaba ahí, tan real como el aire que respiraba. Era parte de mí, tan innegable como el color de mis ojos o el tono de mi voz. ¿Cómo podía ser malo algo que era tan natural para mí? Abrí los ojos y miré mi reflejo en el agua. Era el mismo Miguel Ángel de siempre. El mismo chico que creció en las calles de Sevilla, que jugaba al fútbol en el parque de María Luisa, que soñaba con ser escritor. Pero ahora, ese reflejo me devolvía la mirada de un exiliado, de alguien que ya no tenía un lugar al que llamar hogar. La rabia comenzó a crecer en mi interior, mezclándose con el dolor. ¿Quiénes eran ellos para juzgarme? ¿Para decidir que no merecía ser parte de la familia? Ellos creían que lo sabían todo, pero jamás imaginarían la verdad. Uno a uno, pasé la mirada por cada rostro en aquella mesa: mi padre, Antonio, siempre tan orgulloso y ahora incapaz de mirarme a los ojos; mi madre, Lola, cuyo silencio dolía más que cualquier palabra; mis hermanos, Lucas y María, que me habían dado la espalda cuando más los necesitaba; mis tíos, Paco y Concha, tan rápidos para juzgar y tan lentos para comprender; y mi abuela Carmen, cuya mirada de resignación me había roto el corazón. Fue en ese momento, apoyado en la barandilla del puente, con el viento del río revolviendo mi pelo, cuando tomé una decisión. Iban a escucharme. Todos ellos. No me iría de Sevilla como un cobarde, como alguien que tiene algo que ocultar. Les mostraría quién era realmente, les haría ver que su miedo era infundado, que su rechazo era injusto. Saqué el móvil del bolsillo y, con dedos temblorosos, escribí un mensaje en el grupo familiar: mañana a las 12 en la Plaza de España. Tengo algo que mostrarles. Algo que necesitan ver para entender. Envié el mensaje antes de poder arrepentirme. No sabía si vendrían, no sabía si les importaría lo suficiente como para darme una última oportunidad. Pero tenía que intentarlo. Por mí, por ellos, por todo lo que habíamos sido y por lo que podríamos ser. Pasé la noche en un pequeño hostal cerca de la Alameda de Hércules. No dormí mucho, mi mente dando vueltas entre recuerdos felices y la amarga realidad del presente. Cuando el sol comenzó a asomarse por la ventana, me levanté, me di una ducha y me preparé para lo que sería, sin duda, el día más importante de mi vida. Caminé hacia la Plaza de España con el corazón latiendo a 1000 por hora. El imponente edificio semicircular, con sus torres y su canal, parecía más majestuoso que nunca bajo la luz de la mañana. Llegué temprano y me senté en uno de los bancos de azulejos, cada uno representando una provincia de España. Elegí el de Sevilla, por supuesto. Mi ciudad, mi hogar, el lugar que me vio crecer y que ahora parecía rechazarme. A medida que se acercaba el mediodía, la plaza comenzó a llenarse de turistas y sevillanos que disfrutaban del sol. Yo solo tenía ojos para la entrada principal, esperando ver aparecer a mi familia. Los minutos pasaban y mi ansiedad crecía. ¿Y si no venían? ¿Y si habían decidido que ya no valía la pena escucharme? Justo cuando el reloj de la plaza marcaba las 12, los vi. Venían todos juntos, como un frente unido. Mi padre a la cabeza, con el ceño fruncido y los hombros tensos. Mi madre a su lado, agarrando su brazo como si buscara apoyo. Mis hermanos, mis tíos, incluso la abuela Carmen, que caminaba apoyada en su bastón. Se detuvieron a unos metros de mí, indecisos. Podía ver la confusión en sus rostros, la mezcla de miedo y curiosidad. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de sus miradas sobre mí. Gracias por venir, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Sé que tienen miedo. Sé que creen que soy un peligro para la familia. Pero antes de que me echen de sus vidas para siempre, necesito que vean algo. Necesito que entiendan quién soy realmente. Mi padre dio un paso adelante, su voz tensa. Miguel Ángel, si esto es algún tipo de truco, no es un truco, papá, lo interrumpí. Es la verdad. Mi verdad. Respiré hondo, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrí, miré directamente a cada uno de ellos. Era hora de revelar mi secreto, de mostrarles lo que había estado ocultando durante tanto tiempo. Era hora de que vieran al verdadero Miguel Ángel Herrera, con todas sus luces y sombras. Con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, me preparé para mostrarles mi poder,
para revelar esa parte de mí que tanto miedo les daba. No sabía cómo reaccionarían, no sabía si esto los acercaría a mí o los alejaría aún más. Pero ya no había vuelta atrás. Era el momento de la verdad, el momento de enfrentar mi destino y el de mi familia. El sol de mediodía caía implacable sobre la plaza de España, bañando con su luz dorada los azulejos y las fuentes que decoraban el lugar. El calor típico de Sevilla se hacía sentir, pero yo apenas lo notaba. Mi cuerpo entero estaba concentrado en ese momento, en las caras de mi familia frente a mí, en lo que estaba a punto de hacer. Respiré hondo. Si estaban decididos a sacarme de sus vidas, al menos lo harían sabiendo quién era realmente. El miedo me atenazaba el estómago, pero intenté que no se notara en mi voz cuando comencé a hablar. Han tomado una decisión sin siquiera saber la verdad, dije, mirándolos a los ojos uno por uno. Creen que saben quién soy, pero no tienen ni idea. Vi cómo mi padre, Antonio, apretaba la mandíbula, como siempre hacía cuando estaba nervioso. Mi madre, Lola, se aferraba a su bolso como si fuera un salvavidas. Mis hermanos, Lucas y María, parecían incómodos, mirando alternativamente al suelo y a mí. Mis tíos Paco y Concha mantenían una expresión seria, casi hosca. Y mi abuela Carmen, ella me miraba con una mezcla de curiosidad y algo que no pude descifrar. Ellos parecían confundidos, pero nadie hablaba. El silencio se extendía entre nosotros, roto solo por el murmullo del agua en las fuentes y las voces lejanas de los turistas. Entonces los solté sin rodeos. No soy como ustedes. Nunca lo fui. Sus ojos me observaban con desconcierto, intentando leer entre líneas. Dejé escapar un suspiro y continué. La verdad es que, tengo un poder, uno que he ocultado toda mi vida. La sala quedó en completo silencio. Vi cómo las expresiones de mi familia cambiaban. Mi madre ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. Mi padre frunció el ceño aún más, si eso era posible. Lucas, mi hermano mayor, dio un paso adelante, como si quisiera proteger al resto de la familia de mis palabras. ¿De qué demonios estás hablando, Miguel Ángel?, espetó mi padre, su voz una mezcla de enojo y confusión. No respondí con palabras. En lugar de eso, levanté la mano y dejé que la energía fluyera por mis dedos. Era una sensación familiar, como un hormigueo cálido que recorría todo mi cuerpo y se concentraba en la palma de mi mano. Al principio, no pasó nada visible. Pero entonces, lentamente, el agua de la fuente más cercana comenzó a moverse de forma antinatural. Se elevó en el aire, formando una esfera perfecta que flotaba a unos metros sobre nuestras cabezas. Los turistas a nuestro alrededor jadearon sorprendidos, algunos sacando sus móviles para grabar el extraño fenómeno. Las caras de mi familia se transformaron en puro terror. Mi abuela se llevó las manos a la boca, mis tíos murmuraban oraciones, y mi madre retrocedió unos pasos, como si no me reconociera. Mi padre, siempre tan autoritario y racional, palideció antes de ponerse entre yo y el resto de la familia, como si quisiera protegerlos. ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto?, gritó, su voz temblando de una manera que nunca antes había escuchado. Bajé la mano lentamente y la esfera de agua se deshizo, cayendo como una suave lluvia sobre la plaza. Mi pecho se agitaba por la adrenalina, pero me mantuve firme. He vivido con esto desde niño, dije, con la mirada clavada en cada uno de ellos. Lo escondí porque sabía que me verían exactamente como me están mirando ahora, con miedo. Con desprecio. «Esto es brujería», exclamó mi tía Concha, haciendo la señal de la cruz. «Algo malo». «No es brujería, tía», respondí, intentando mantener la calma. «Es parte de quien soy. No lo elegí, simplemente nací así». Mi hermano menor, Lucas, que no había dicho nada hasta ahora, murmuró con voz casi inaudible, ¿por eso mamá empezó a estar más callada estos días? Era cierto. Mi madre siempre lo supo. Un día, cuando tenía apenas 12 años, me descubrió en el patio trasero, haciendo flotar las hojas caídas de los naranjos. Nunca más volvió a mirarme igual. Yo la había escuchado llorar en su habitación, rezando, pidiéndole a Dios una respuesta. Y su respuesta fue esa reunión que tuvimos anoche. Lola, dijo mi padre,
girándose hacia mi madre. ¿Tú sabías de esto? Mi madre, con lágrimas en los ojos, asintió levemente. Lo descubrí hace años, Antonio. Pensé que era una fase, que pasaría. ¿Recé tanto, rezar? Interrumpí, sintiendo como la rabia crecía en mi interior. ¿Creíste que rezar curaría lo que soy? Esto no es una enfermedad, mamá. Es quién soy. Pero, ¿cómo? Preguntó María, mi hermana, hablando por primera vez. ¿Cómo es posible? No lo sé, admití. Simplemente un día, cuando era pequeño, descubrí que podía hacer cosas que otros no podían. Al principio eran cosas pequeñas, hacer flotar mis juguetes, mover las cortinas sin tocarlas. Pero con el tiempo, el poder creció. ¿Y por qué no nos lo dijiste? Preguntó Lucas, su voz una mezcla de dolor y curiosidad. ¿Cómo podía? Respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Cada vez que algo raro pasaba en casa, veía cómo me miraban. Con sospecha, con miedo. ¿Cómo podía decirles que yo era la causa de todo eso? El silencio volvió a caer sobre nosotros. Podía ver cómo luchaban internamente, tratando de reconciliar al hermano, al hijo que conocían con esta nueva realidad que les había presentado. Fue mi abuela Carmen quien rompió el silencio. Con paso lento pero decidido, se acercó a mí. Todos contuvieron la respiración, expectantes. Cuando estuvo frente a mí, levantó su mano arrugada y la posó sobre mi mejilla. Mi niño, dijo con voz suave. Siempre supe que había algo especial en ti. Algo que te hacía diferente. Pero nunca imaginé, se detuvo, como buscando las palabras adecuadas. No importa lo que puedas hacer. Sigues siendo mi nieto, el mismo que me ayudaba a hacer churros los domingos por la mañana. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido. Sin poder contenerme, la abracé, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Gracias, abuela, susurré. Cuando nos separamos, vi que el resto de la familia nos miraba con una mezcla de emociones en sus rostros. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con confusión, curiosidad y, en algunos casos, un atisbo de comprensión. Mi padre dio un paso adelante, su expresión aún seria pero ya no tan dura como antes. Miguel Ángel, dijo, su voz más calmada. Esto es mucho para procesar. No voy a mentirte, no entiendo lo que está pasando. Y sí, me asusta. Pero eres mi hijo. Y si la abuela puede aceptarlo, nosotros también debemos intentarlo. Esas palabras, aunque lejos de ser una aceptación total, fueron más de lo que esperaba. Asentí, agradecido por ese pequeño paso. Solo quiero que entiendan, dije, que esto no me hace peligroso. No soy una amenaza para la familia. Sigo siendo yo, el mismo de siempre, solo que, con algo extra. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Preguntó mi tío Paco. ¿Para la familia? Si alguien se entera, nadie tiene por qué enterarse, intervino María, sorprendiéndome con su apoyo. Esto puede quedar entre nosotros. Como un secreto familiar. Un secreto muy grande, murmuró mi madre, pero pude ver en sus ojos que ya no había rechazo, solo preocupación. Miren, dije, aprovechando que parecían más receptivos. Sé que esto es difícil de aceptar. Sé que tienen miedo y que no entienden completamente lo que está pasando. Yo tampoco lo entiendo del todo. Pero soy parte de esta familia. Los quiero, y sé que ustedes me quieren a mí. No dejen que esto nos separe. Hubo un momento de silencio mientras todos procesaban mis palabras. Podía ver el conflicto en sus rostros, la lucha interna entre el miedo a lo desconocido y el amor que sentían por mí. Finalmente, mi padre habló: necesitamos tiempo, hijo. Esto es mucho para asimilar. Pero tienes razón, eres parte de esta familia. Y las familias se mantienen unidas, pase lo que pase. Esas palabras, aunque no eran una aceptación completa, me dieron esperanza. Era un comienzo, una oportunidad para reconstruir lo que se había roto.
Gracias, dije, sintiendo como un peso se levantaba de mis hombros. Es todo lo que pido. Una oportunidad. Uno a uno, los miembros de mi familia se acercaron. Algunos, como mi abuela y María, me abrazaron. Otros, como mi padre y mis tíos, se limitaron a darme una palmada en el hombro. Pero todos, de una forma u otra, me mostraron que, a pesar del miedo y la confusión, seguía siendo parte de la familia. Mientras nos preparábamos para dejar la Plaza de España, con el sol de la tarde bañando la ciudad en un cálido resplandor, sentí que algo había cambiado. El secreto que había cargado durante tanto tiempo ya no pesaba tanto. Y aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Miré a mi familia, que ahora caminaba junto a mí, y supe que, pasara lo que pasara, enfrentaríamos juntos lo que viniera. Porque eso es lo que hacen las familias. Se mantienen unidas, incluso cuando uno de los suyos resulta tener poderes que desafían la comprensión. Y así, con el corazón más ligero y el futuro incierto pero lleno de posibilidades, dejamos atrás la Plaza de España, listos para escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestra familia. Un capítulo que, aunque diferente a todo lo que habíamos conocido, prometía ser emocionante y lleno de descubrimientos. El sol comenzaba a descender sobre Sevilla, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Habíamos dejado atrás la Plaza de España y ahora caminábamos en silencio por las calles del barrio de Santa Cruz. El silencio que nos rodeaba era pesado, cargado de preguntas no formuladas y miedos no expresados. Yo iba a la cabeza del grupo, guiándolos casi inconscientemente hacia nuestra casa en la calle Mateos Gago. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, una mezcla de curiosidad y temor que me hacía sentir como un animal exótico en exhibición. El silencio fue reemplazado por el caos en cuanto cruzamos el umbral de la casa. Mi abuela Carmen se llevó las manos a la boca, murmurando una oración en voz baja. Mis tíos, Paco y Concha, comenzaron a discutir en voz baja, lanzándome miradas de reojo. Y mi madre, Lola, retrocedió unos pasos, como si no me reconociera, chocando con el aparador del recibidor y haciendo tintinear los portarretratos familiares. Mi padre, Antonio, siempre tan autoritario y racional, estaba pálido como un fantasma. Se dejó caer pesadamente en su sillón favorito, el de cuero gastado que ocupaba un rincón del salón. Su voz, normalmente fuerte y segura, sonaba débil y temblorosa cuando finalmente habló. ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? Bajé la mano lentamente, sintiendo como la energía que había convocado en la plaza se disipaba. Mi pecho se agitaba por la adrenalina, pero me esforcé por mantenerme firme. He vivido con esto desde niño, dije, con la mirada clavada en cada uno de ellos. Lo escondí porque sabía que me verían exactamente como me están mirando ahora, con miedo. Con desprecio. Esto es brujería, exclamó mi tía Concha, haciendo la señal de la cruz por enésima vez desde que salimos de la plaza. Algo malo. Dios mío, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Mi tío Paco la tomó del brazo, como si quisiera contenerla o protegerla de mí. Sus ojos, normalmente cálidos y risueños, ahora me miraban con una mezcla de miedo y confusión. Miguel Ángel, dijo con voz temblorosa, esto no puede ser real. Debe haber alguna explicación lógica, algún truco. No es un truco, tío, respondí, sintiendo como la frustración crecía en mi interior. Es quien soy. Es parte de mí, como el color de mis ojos o el tono de mi voz. Mi hermano menor, Lucas, que no había dicho nada hasta ahora, murmuró con voz casi inaudible, ¿por eso mamá empezó a estar más callada estos días? Era cierto. Mi madre siempre lo supo. La miré, buscando en sus ojos algún signo de comprensión, de aceptación. Pero solo encontré miedo y una profunda tristeza. Yo lo descubrí hace años, dijo mi madre, su voz apenas un susurro. Pensé que era una fase, que pasaría. Recé tanto. Fui a la iglesia todos los días, le pedí a la Virgen de la Macarena que curara a mi hijo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Curarme? Como si fuera una enfermedad. Mamá, dije, intentando mantener la calma, esto no es una enfermedad. No necesito ser curado. Es quien soy. Pero, ¿cómo?
Preguntó María, mi hermana, hablando por primera vez desde que entramos a la casa. ¿Cómo es posible que puedas hacer eso? Suspiré, pasándome una mano por el pelo. Era una pregunta que me había hecho 1000 veces a lo largo de los años. No lo sé, admití. Simplemente un día, cuando era pequeño, descubrí que podía hacer cosas que otros no podían. Al principio eran cosas pequeñas, hacer flotar mis juguetes, mover las cortinas sin tocarlas. Pero con el tiempo, el poder creció. ¿Y por qué no nos lo dijiste?, preguntó Lucas, su voz una mezcla de dolor y curiosidad. ¿Cómo podía?, respondí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Cada vez que algo raro pasaba en casa, veía cómo me miraban. Con sospecha, con miedo. ¿Cómo podía decirles que yo era la causa de todo eso? El silencio volvió a caer sobre nosotros, pesado y opresivo. Podía ver cómo luchaban internamente, tratando de reconciliar al hermano, al hijo que conocían con esta nueva realidad que les había presentado. Fue mi abuela Carmen quien rompió el silencio. Con paso lento pero decidido, se acercó a mí. Todos contuvieron la respiración, expectantes. Cuando estuvo frente a mí, levantó su mano arrugada y la posó sobre mi mejilla. Mi niño, dijo con voz suave. Siempre supe que había algo especial en ti. Algo que te hacía diferente. Pero nunca imaginé, se detuvo, como buscando las palabras adecuadas. No importa lo que puedas hacer. Sigues siendo mi nieto, el mismo que me ayudaba a hacer churros los domingos por la mañana. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi corazón herido. Sin poder contenerme, la abracé, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Gracias, abuela, susurré. Cuando nos separamos, vi que el resto de la familia nos miraba con una mezcla de emociones en sus rostros. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con confusión, curiosidad y, en algunos casos, un atisbo de comprensión. Mi padre se levantó lentamente de su sillón, su expresión aún seria pero ya no tan dura como antes. Miguel Ángel, dijo, su voz más calmada. Esto es mucho para procesar. No voy a mentirte, no entiendo lo que está pasando. Y sí, me asusta. Pero eres mi hijo. Y si tu abuela puede aceptarlo, nosotros también debemos intentarlo. Esas palabras, aunque lejos de ser una aceptación total, fueron más de lo que esperaba. Asentí, agradecido por ese pequeño paso. Solo quiero que entiendan, dije, que esto no me hace peligroso. No soy una amenaza para la familia. Sigo siendo yo, el mismo de siempre, solo que, con algo extra. Pero, ¿qué significa esto para nosotros?, preguntó mi tío Paco, su voz aún temblorosa. ¿Para la familia? Si alguien se entera, nadie tiene por qué enterarse, intervino María, sorprendiéndome con su apoyo. Esto puede quedar entre nosotros. Como un secreto familiar. Un secreto muy grande, murmuró mi madre, pero pude ver en sus ojos que ya no había rechazo, solo preocupación. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio de miedo y rechazo, sino uno de reflexión y asimilación. Podía ver cómo cada uno de ellos luchaba internamente, tratando de reconciliar lo que sabían conmigo con lo que acababan de descubrir. Mi padre fue el primero en romper el silencio. Hijo, dijo, su voz más firme ahora, necesitamos tiempo. Esto es mucho para asimilar. Pero tienes razón, eres parte de esta familia. Y las familias se mantienen unidas, pase lo que pase. Esas palabras, aunque no eran una aceptación completa, me dieron esperanza. Era un comienzo, una oportunidad para reconstruir lo que se había roto. Gracias, dije, sintiendo como un peso se levantaba de mis hombros. Es todo lo que pido. Una oportunidad. Poco a poco, el ambiente en la sala comenzó a cambiar. El miedo inicial se fue disipando, reemplazado por una curiosidad cautelosa. María fue la primera en acercarse, sus ojos brillantes de fascinación. ¿Puedes mostrarnos algo más?, preguntó tímidamente. Algo pequeño, aquí en casa. Miré a mi alrededor,
buscando algo que pudiera usar sin causar demasiado alboroto. Mis ojos se posaron en el jarrón de flores que adornaba la mesa del comedor. Con un gesto suave de mi mano, hice que una de las rosas se elevara en el aire, flotando graciosamente hacia María. Hubo jadeos de asombro y algunos murmullos nerviosos, pero ya no vi pánico en sus ojos. Mi hermana tomó la rosa con manos temblorosas, una sonrisa de asombro en su rostro. Es hermoso», susurró. Poco a poco, uno a uno, los miembros de mi familia se acercaron. Algunos, como mi abuela y María, me abrazaron. Otros, como mi padre y mis tíos, se limitaron a darme una palmada en el hombro. Pero todos, de una forma u otra, me mostraron que, a pesar del miedo y la confusión, seguía siendo parte de la familia. Mi madre fue la última en acercarse. Sus ojos aún mostraban miedo, pero había algo más allí, algo que me dio esperanza. «Miguel Ángel», dijo suavemente, «no entiendo esto». «Y sí, me asusta. Pero eres mi hijo, y te amo. Necesitaré tiempo, pero quiero entender. Quiero conocer esta parte de ti». La abracé con fuerza, sintiendo como las lágrimas volvían a mis ojos. Este era el momento que había temido y anhelado durante años, ser aceptado por lo que realmente era. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de un profundo color naranja, sentí que algo fundamental había cambiado en nuestra familia. El miedo seguía ahí, en sus ojos, en sus gestos cautelosos. Pero junto a ese miedo había algo más: curiosidad, asombro y, sobre todo, amor. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría preguntas difíciles, momentos de duda y probablemente más miedo. Pero por primera vez en mi vida, sentí que podía enfrentar todo eso siendo yo mismo, completamente yo mismo. Esa noche, mientras la familia se reunía alrededor de la mesa para cenar, el ambiente era diferente. Había una tensión en el aire, sí, pero también una excitación, una sensación de que estábamos al borde de algo nuevo y emocionante. Y mientras compartíamos el pan y el aceite de oliva, escuchando el suave tintineo de las copas y el murmullo de las conversaciones, supe que este era solo el comienzo. El miedo en sus ojos no había desaparecido por completo, pero ahora compartía espacio con algo más: esperanza. Esperanza en un futuro donde pudiera ser aceptado por quien realmente era, con todos mis dones y defectos. La noche cayó sobre Sevilla, y con ella, el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Un capítulo lleno de incertidumbre, sí, pero también de posibilidades infinitas. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en casa. Los días que siguieron a la revelación de mi secreto fueron como caminar sobre una cuerda floja. El ambiente en nuestra casa de la calle Mateos Gago oscilaba entre la curiosidad cautelosa y el miedo contenido. Cada mañana, al bajar a desayunar, podía sentir cómo las conversaciones se detenían abruptamente, como si mi presencia fuera una alarma silenciosa que alertara a todos de que debían tener cuidado con lo que decían. Mi madre, Lola, intentaba actuar con normalidad, pero podía ver el temblor en sus manos cuando me servía el café con leche. Mi padre, Antonio, se escondía detrás del periódico, evitando mirarme directamente a los ojos. Mis hermanos, Lucas y María, alternaban entre momentos de fascinación, pidiéndome que les mostrara trucos y periodos de distanciamiento, como si de repente recordaran que debían tenerme miedo. Una mañana, mientras el aroma del café recién hecho y las tostadas con aceite de oliva llenaba la cocina, decidí que era hora de tomar una decisión. No podía seguir viviendo así, en este limbo entre la aceptación y el rechazo. «Familia», dije, mi voz más firme de lo que me sentía, «tenemos que hablar». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Mi padre bajó lentamente el periódico, mi madre dejó de remover el puchero de potaje que estaba preparando para el almuerzo, y mis hermanos dejaron de juguetear con sus móviles. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó mi padre, su voz un intento de normalidad que no lograba ocultar su nerviosismo. Respiré hondo antes de continuar, no supliqué que cambiaran de opinión. No intenté convencerlos más. «Pero necesito que entiendan algo, no me arrepiento de ser quien soy». Vi cómo mi madre se llevaba una mano al pecho, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Mi padre frunció el ceño, esa arruga profunda entre sus cejas que siempre aparecía cuando estaba preocupado o molesto. «Miguel Ángel», comenzó,
pero lo interrumpí. No, papá. Déjame terminar. Sé que esto es difícil para todos. Sé que tienen miedo, que no entienden lo que soy o lo que puedo hacer. Pero yo tampoco lo entiendo del todo. Lo único que sé es que es parte de mí, y que no puedo seguir viviendo como si fuera algo malo, algo que debo ocultar o de lo que deba avergonzarme. El silencio que siguió a mis palabras fue interrumpido por el sonido de la puerta de entrada. Mi abuela Carmen entró en la cocina, su bastón resonando contra el suelo de baldosas. A pesar de su edad, sus ojos brillaban con una sabiduría que parecía atravesar el tiempo. Mi niño tiene razón, dijo, su voz suave pero firme. No podemos seguir actuando como si nada hubiera cambiado, porque todo ha cambiado. Pero eso no significa que sea malo. Vi cómo mi padre abría la boca para protestar, pero mi abuela lo silenció con una mirada. Antonio, hijo mío, ¿recuerdas cuando eras pequeño y tenías miedo de las tormentas? Te escondías bajo las mantas, convencido de que si no veías los relámpagos, estos no podrían hacerte daño. Pero yo te enseñé a contar los segundos entre el rayo y el trueno, a entender la tormenta en lugar de temerla. Esto es lo mismo. No podemos escondernos de lo que no entendemos. Debemos aprender, comprender. Sus palabras parecieron tener un efecto calmante en la habitación. Vi cómo los hombros tensos de mi padre se relajaban un poco, como mi madre dejaba escapar un suspiro tembloroso. Tienes razón, mamá, dijo mi padre finalmente. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vivimos con esto? Un día a la vez, respondí. Con honestidad, con paciencia. Y con la certeza de que, pase lo que pase, seguimos siendo una familia. María, mi hermana, se levantó de su silla y se acercó a mí. Por un momento, temí que fuera a alejarse, pero en lugar de eso, me abrazó con fuerza. Eres mi hermano, dijo, su voz amortiguada contra mi hombro. Nada cambiará eso. Ni siquiera tus habilidades especiales. Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Este era el tipo de aceptación que había anhelado durante tanto tiempo. Lucas, siempre más reservado, se acercó también. No me abrazó, pero puso una mano en mi hombro, apretando ligeramente. Estamos juntos en esto, hermano, dijo simplemente. Mis padres se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, mi madre se acercó, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Mi niño, dijo, acariciando mi mejilla como solía hacer cuando era pequeño. Perdóname por no haber entendido antes. Por haber tenido miedo. Te amo, con o sin poderes. Mi padre fue el último en acercarse. Su rostro era una mezcla de emociones, miedo, confusión, pero también un amor profundo que no podía ocultar. Hijo, dijo, su voz ronca por la emoción. No entiendo esto. No sé si alguna vez lo entenderé completamente. Pero eres mi hijo, y te amo. Aprenderemos juntos, ¿de acuerdo? Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Este momento, este abrazo familiar, marcaba el final de una era y el comienzo de otra. Era un adiós a un pasado lleno de secretos y miedos, y un saludo a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Mi familia, poco a poco, comenzó a hacer preguntas, a mostrar interés en lugar de miedo. Les mostré pequeñas cosas que podía hacer flotar las tazas del desayuno, cambiar el color de las flores del jardín, crear pequeñas luces danzantes en el aire. Cada demostración era recibida con una mezcla de asombro y nerviosismo, pero ya no veía el terror en sus ojos. En su lugar, veía curiosidad, fascinación y un creciente orgullo. Una tarde, mientras estábamos todos en el patio, rodeados por el aroma de los naranjos y el sonido lejano de las campanas de la Giralda, mi padre me sorprendió con una pregunta. Miguel Ángel, ¿has pensado en cómo podrías usar tu don para ayudar a otros? Me quedé sin palabras por un momento. Nunca había considerado mis habilidades como algo que pudiera beneficiar a otros. Siempre habían sido algo que debía ocultar, algo que me separaba del resto. No lo sé, papá, respondí honestamente. Nunca lo había pensado así. Bueno,
quizás deberías, dijo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tienes un regalo, hijo. Y los regalos están para compartirse. Esas palabras marcaron otro punto de inflexión. De repente, mis poderes ya no eran algo que me aislaba, sino algo que podía conectarme con el mundo de una manera única. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, nuestra familia encontró un nuevo equilibrio. Ya no había secretos entre nosotros, no había miradas de sospecha o gestos de miedo. En su lugar, había una nueva complicidad, un entendimiento más profundo. Una noche, mientras cenábamos en el patio bajo las estrellas, rodeados por el aroma del jazmín y el sonido lejano de una guitarra flamenca, mi abuela Carmen levantó su copa de vino. «Quiero hacer un brindis», dijo, su voz suave pero llena de emoción. «Por nuestra familia. Por el amor que nos une, más fuerte que cualquier miedo o duda. Y por Miguel Ángel, que nos ha enseñado que ser diferente no es algo que temer, sino algo que celebrar». Todos levantamos nuestras copas, las lágrimas brillando en más de un par de ojos. En ese momento, sentí que finalmente podía decir adiós al pasado quebrado, a los años de secretos y miedos. Delante de mí se extendía un futuro lleno de posibilidades, un futuro en el que podía ser completamente yo mismo, rodeado por el amor y la aceptación de mi familia. Mientras el vino dulce de Jerez bailaba en mi lengua, miré a cada uno de los rostros que me rodeaban. Mi padre, Antonio, con su sonrisa orgullosa. Mi madre, Lola, con sus ojos llenos de amor incondicional. Mis hermanos, Lucas y María, que ahora me miraban no con miedo, sino con admiración. Mis tíos, Paco y Concha, que habían pasado del rechazo a la aceptación. Y mi abuela Carmen, cuya sabiduría y amor habían sido el pegamento que mantuvo unida a nuestra familia en los momentos más difíciles. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Sevilla, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. No era a pesar de mis poderes, sino gracias a ellos. Eran parte de mí, tanto como mi amor por mi familia y mi ciudad. El pasado quebrado quedaba atrás, sus fragmentos transformados en los cimientos de un futuro brillante y lleno de promesas. Y mientras la noche avanzaba, llena de risas y conversaciones, sentí que por fin estaba en casa, completamente en casa, sin máscaras ni secretos. Era el final de una era, sí, pero también el comienzo de otra. Una era de aceptación, de crecimiento, de posibilidades infinitas. Y estaba listo para enfrentarla, con mi familia a mi lado y mis poderes como una herramienta para hacer del mundo un lugar mejor. Así, con el corazón lleno y el espíritu en paz, dije adiós a un pasado quebrado y di la bienvenida a un futuro brillante y lleno de magia. No la magia de mis poderes, sino la magia más poderosa de todas, el amor y la aceptación de una familia unida. El amanecer en Sevilla siempre ha sido un espectáculo digno de admirar, pero esta mañana parecía especialmente mágico. Desde mi balcón en la calle Mateos Gago, observaba cómo los primeros rayos del sol acariciaban las tejas rojizas de las casas vecinas, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. El aroma del café recién hecho y del pan tostado se mezclaba con el perfume de los naranjos en flor, creando una sinfonía para los sentidos que solo Sevilla podía ofrecer. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que mi familia descubrió mi secreto, 6 meses de cambios, de adaptación y de crecimiento. Cada día ha sido un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para redescubrirnos como familia y para que yo me redescubra a mí mismo. Bajé a la cocina, donde encontré a mi madre, Lola, preparando el desayuno. Su sonrisa ya no ocultaba miedo o preocupación, ahora era cálida y genuina. «Buenos días, mi niño», me saludó, acercándose para darme un beso en la mejilla. «¿Listo para tu gran día?». Asentí, sintiendo una mezcla de nervios y emoción en el estómago. Hoy era el día en que daría un paso importante hacia mi nuevo futuro, un futuro en el que mis poderes no serían un secreto que ocultar, sino una herramienta para ayudar a otros. Mi padre, Antonio, entró en la cocina, el periódico bajo el brazo y una expresión de orgullo en su rostro que aún me costaba trabajo asimilar. «Hijo», dijo, poniendo una mano en mi hombro, «pase lo que pase hoy, quiero que sepas que estamos orgullosos de ti. Has tomado una decisión valiente». Sus palabras me llenaron de una calidez que no tenía nada que ver con mis poderes. El camino hasta este punto no había sido fácil. Hubo discusiones, momentos de duda y miedo.
pero también hubo conversaciones profundas, momentos de comprensión y, sobre todo, un amor que creció y se fortaleció con cada desafío. Después del desayuno, me despedí de mi familia y salí a las calles de Sevilla. Caminé por las callejuelas empedradas del barrio de Santa Cruz, pasando junto a patios llenos de flores y plazas donde los turistas ya comenzaban a congregarse. Cada rincón de esta ciudad guardaba un recuerdo, una parte de mi historia. Llegué a mi destino, el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Respiré hondo antes de entrar, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Después de meses de reflexión y conversaciones con mi familia, había decidido usar mis poderes para ayudar a otros. Y qué mejor lugar para empezar que un hospital, donde el dolor y la esperanza convivían a diario. El doctor Ramírez, jefe de oncología pediátrica, me recibió con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Habíamos tenido varias reuniones previas, pero hoy era el día en que demostraría lo que podía hacer. Miguel Ángel, me saludó, estrechando mi mano. ¿Estás seguro de esto? Asentí, sintiendo una determinación que crecía con cada latido de mi corazón. Más seguro que nunca, doctor. Me condujo a través de pasillos blancos y asépticos hasta llegar a una habitación donde una niña de no más de 8 años yacía en una cama, su pequeño cuerpo conectado a máquinas y tubos. Su nombre era Lucía, y sufría de un tipo de cáncer particularmente agresivo. Hola, Lucía, saludé suavemente, acercándome a su cama. Me llamo Miguel Ángel, y estoy aquí para ayudarte. Los ojos de la niña, grandes y oscuros en su rostro pálido, me miraron con una mezcla de curiosidad y cansancio. ¿Eres un nuevo doctor?, preguntó con voz débil. Sonreí, sentándome junto a su cama. No exactamente. Digamos que soy un ayudante especial. ¿Te gustaría ver algo mágico? Sus ojos se iluminaron ligeramente ante la palabra mágico. Asintió, y yo miré al doctor Ramírez, quien dio su aprobación con un gesto silencioso. Cerré los ojos, concentrándome en el poder que fluía dentro de mí. Cuando los abrí, extendí mi mano sobre el cuerpo de Lucía. Una suave luz dorada emanó de mis dedos, envolviéndola en un cálido resplandor. Lucía jadeó de asombro, y vi cómo el doctor Ramírez daba un paso atrás, sus ojos abiertos de par en par. La luz pulsó durante unos minutos, y pude sentir cómo mi energía fluía hacia la niña, buscando las células enfermas, fortaleciéndola desde dentro. Cuando la luz se desvaneció, Lucía me miraba con una sonrisa radiante. Me siento mejor, dijo, su voz más fuerte de lo que había sido en semanas, según me contó después el doctor Ramírez. Las siguientes horas fueron un torbellino de exámenes, pruebas y expresiones de asombro por parte del personal médico. Los resultados preliminares mostraban una mejora significativa en el estado de Lucía, algo que el doctor Ramírez calificó de milagroso. Cuando finalmente salí del hospital, ya era de noche. Las estrellas brillaban sobre Sevilla, y el aire estaba lleno del aroma a jazmín y azahar. Me sentía agotado, pero también más vivo que nunca. Caminé de vuelta a casa, mi mente dando vueltas con las posibilidades que se abrían ante mí. No era ingenuo, sabía que mis poderes no eran una solución mágica para todos los problemas del mundo. Pero si podía hacer una diferencia, por pequeña que fuera, en la vida de personas como Lucía, entonces valía la pena. Al llegar a casa, encontré a toda mi familia esperándome en el patio. Habían preparado una pequeña celebración, con luces de colores colgadas entre los naranjos y una mesa llena de tapas y una jarra de sangría. Miguel Ángel, exclamó María, corriendo a abrazarme. ¿Cómo fue todo? Les conté todo lo que había sucedido en el hospital, viendo cómo sus rostros pasaban de la preocupación al asombro y finalmente al orgullo. Hijo, dijo mi padre, su voz cargada de emoción, lo que has hecho hoy es extraordinario. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me abrazó fuertemente. Siempre supe que eras especial, mi niño. Pero ahora veo que eres mucho más que eso. Eres un regalo para el mundo. La noche avanzó entre risas, conversaciones y planes para el futuro. Mi tío Paco, que al principio había sido uno de los más escépticos, ahora hablaba animadamente sobre cómo podríamos usar mis habilidades para ayudar en más hospitales. Imagina, sobrino, decía, gesticulando con su copa de sangría, podrías viajar por toda España, ayudando a niños enfermos.
Serías como un superhéroe de verdad. Reí ante su entusiasmo, pero la idea no parecía tan descabellada como habría sido hace unos meses. Mientras la noche avanzaba, me encontré sentado junto a mi abuela Carmen en un rincón tranquilo del patio. Ella tomó mi mano entre las suyas, sus ojos brillantes de sabiduría y amor. Miguel Ángel, dijo suavemente, ¿sabes por qué creo que tienes este don? Negué con la cabeza, curioso por escuchar su respuesta. Porque tienes un corazón grande y valiente. Un corazón capaz de cargar con el peso de este poder y usarlo para el bien. No todos podrían hacer lo que tú haces, mi niño. No solo por el poder en sí, sino por la fuerza de voluntad y el amor que se necesita para usarlo correctamente. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez, sentí que realmente entendía el propósito de mis habilidades. Gracias, abuela, dije, mi voz quebrada por la emoción. Por creer en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Ella sonrió, acariciando mi mejilla como solía hacer cuando era pequeño. Siempre, mi niño. Siempre. A medida que la noche avanzaba, me encontré mirando al cielo estrellado de Sevilla, reflexionando sobre el camino que me había llevado hasta este punto. Hace apenas unos meses, mis poderes eran un secreto que me atormentaba, algo que me separaba de mi familia y del mundo. Ahora, eran un puente que me conectaba con los demás de una manera que nunca había imaginado posible. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, momentos de duda y probablemente obstáculos que aún no podía prever. Pero por primera vez en mi vida, me sentía preparado para enfrentarlos. Ya no estaba solo, tenía el amor y el apoyo de mi familia, y la certeza de que mis habilidades podían ser una fuerza para el bien en el mundo. Mientras el reloj de la Giralda marcaba la medianoche, sonreí para mis adentros. Este era verdaderamente un nuevo comienzo. No solo para mí, sino para todos los que me rodeaban. Un comienzo lleno de esperanza, de posibilidades y de magia. No la magia de mis poderes, sino la magia del amor, la aceptación y la capacidad de hacer del mundo un lugar mejor. Y así, bajo el cielo estrellado de Sevilla, rodeado por el amor de mi familia y con el corazón lleno de propósito, di la bienvenida a este nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo que prometía ser tan emocionante como desafiante, tan lleno de amor como de aventuras. Este era mi nuevo comienzo. Y estaba listo para vivirlo plenamente, con todos mis poderes y todo mi corazón.